Hola, mis estimados. Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja una vez más. Con ustedes listos para compartir la poderosa palabra de Dios. La verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la misma palabra del Señor. Bueno, quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia y en él nos vamos a estacionar para este tema de hoy. Está en el libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 6, desde el mismo primer versículo. Dice, en el año en que murió el rey Usías, en el año en el que murió el rey Usías. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a orar y ya entonces explicamos de qué se trata, qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó en el año en el que murió el rey Usías. Querido Padre, gracias por tus bendiciones, gracias por tu cariño y comprensión y gracias por permitirnos a través de la distancia, a través de la tecnología, Señor, poder avanzar en el conocimiento de tu santa palabra. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amigos, quiero que se ubiquen. El profeta Isaías, cerca de 700 años antes de Cristo, un profeta, se le conoce como el profeta mesiánico, que habló mucho del Mesías prometido, del Mesías venidero, hablando en este caso de Jesús, nuestro Mesías. Y entonces, ustedes recordarán que en los reinos de Judá e Israel, las 10 tribus del norte y las 2 del sur, pues en las 10 tribus del norte ningún rey siguió a Dios, ni uno solo se salvó, ni uno solo. Pero en las 2 tribus del sur, la de Judá y de Benjamín, para el reino de Judá, hubo una intermitencia, hubo unos reyes buenos y hubo unos reyes malos, hubo unos reyes medio buenos y hubo unos reyes más malos que buenos. Muy pocos se salvaron, pero hubo algunos al menos. En contraste con el otro reino de las 10 tribus del norte, que ningún rey siguió al Señor Jesucristo. Pues bien, el profeta Isaías menciona en este primer versículo en el año en el que murió el rey Usías. ¿Por qué el profeta Isaías hace esta mención? ¿Por qué toma como referencia el año en el que murió el rey Usías? Todas las personas mueren todos los días, pero ¿por qué él hace esa mención especial? Y el hombre grande de Dios, el profeta Isaías, ¿por qué? Bueno, obviamente Usías fue un buen rey, un rey especial para el reino de Judá. Fue un rey que destacó, fue un rey que hizo cosas muy buenas, pero que al final de sus días lamentablemente erró. Lamentablemente, al final de sus días, fracasó. Pero durante todo su reinado fue un hombre muy querido, fue un hombre que tuvo un reinado próspero. Reinó por 52 años, imagínense ustedes, 52 años. Así que era un hombre que el pueblo quería. Por lo tanto, cuando Isaías menciona estas palabras, el año en el que el rey Usías murió, se denota pues que fue algo que le impactó a él como habitante de Judá, como miembro del pueblo de Dios, le había impactado el hecho de que el rey que había estado por 52 años en Judá había muerto y de la manera en que había muerto. Así que de esta manera dice la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. En segundo de Crónicas, el capítulo 26, verso 5 dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así que esto era lo que se decía del rey Usías. Por cierto, el rey Usías, mis amigos, era un hombre, un prolífico constructor. Hubo muchas mejoras de infraestructura en el pueblo, para el pueblo. Fue un gran planificador, en general fue un gran gobernante que Israel, o en este caso Judá, extrañó. En segundo de Crónicas, el capítulo 26, verso 8, dice
y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Vean ustedes, ¿quién había sido este hombre, este rey Usías? Pero la vida de Usías terminó trágicamente. Y ustedes ven que en el capítulo 26, verso 16 del segundo libro de Crónicas, a este hombre le dio una especie de lepra que le hizo mucho daño. Así que escuchar a Isaías decir el año en el que murió el rey Usías es mucho decir. Es mucho decir. En otras palabras, el rey, en este caso el profeta Isaías, estaba diciendo que ese día, ese año, cuando murió Usías, hubo una vacante en el trono, una vacante difícil de llenar, un vacío difícil de llenar. Habían fracasado con tantos reyes y ahora el que había sido bueno por 52 años, que había hecho próspero a Jerusalén, próspero al reino de Judá, ahora se muere y en circunstancias penosas. Sabemos lo que significaba la lepra para entonces. Por eso este hombre de Dios, Isaías, menciona como un punto de inflexión el hecho de el día en que murió o el año en que murió el rey Usías, como queriendo decir, el trono ha quedado desolado. Y ahora, ¿quién vendrá? ¿Y en manos de quién quedamos? ¿En manos de quién quedamos ahora? Sin embargo, la palabra de Dios, hermanos, cada palabra que encontramos allí tiene un significado poderoso para nuestras vidas y lo tuvo para el tiempo de Isaías, lo que a continuación vamos a leer. Porque, por cierto, el primer versículo de este capítulo 6 de Isaías no solamente dice en el año en que murió el rey Usías, dice algo más. Si ese fue el punto de referencia de Isaías, el año en el que murió el rey Usías, hay algo más. Y el mismo profeta lo dice, y es lo más importante del año en el que murió el rey Usías. Si para el pueblo lo más importante, lo que más había impactado era que el rey Usías había muerto y el trono estaba vacío. Presten atención a continuación a lo que vamos a leer, porque ese mismo primer versículo dice: vi yo, lo está diciendo el profeta Isaías, ese mismo año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y a continuación empieza una descripción, débil por supuesto, porque son palabras humanas de lo que él estaba viendo en el cielo, una descripción débil de parte de Isaías de lo que era el trono de Dios. Y dice allí, mis amigos, que el profeta Isaías, cuando el pueblo y quizás él mismo se estaba preguntando qué iba a pasar con el trono de Judá, que ahora estaba vacío por la muerte del rey Usías, un gran rey, un hombre prominente, un hombre especial, un hombre que trajo prosperidad, dignidad al pueblo. ¿Qué va a pasar ahora con el pueblo ahora que el rey ya no está, ahora que su trono está vacío? Y vean ustedes que la visión de Isaías es justamente Dios mostrándole nada más y nada menos, no el trono de Usías, el que estaba vacío. Ahora le estaba enseñando nada más y nada menos que el trono celestial, el trono, la capital del universo, el trono desde donde se gobierna el universo, el trono desde donde gobierna uno que, a diferencia de Usías, no muere porque es eterno. En otras palabras, esta visión tenía un mensaje categórico, poderoso para todo el pueblo, pero un mensaje poderoso para el mismo Isaías, pero un mensaje poderoso para ti y para mí en este momento, año 2020, año de calamidades en el mundo. Aun cuando parezca que la ingobernabilidad es la norma, aun cuando parezca que este mundo
va al garete, va desorientado, aun cuando parezca que el gobierno no hace lo que debe hacer, aun cuando parezca que los gobernantes no se ocupan del pueblo y pareciera que el trono está vacío. Recuerda Isaías cuando se estaba planteando estas ideas. Justamente Dios le ofreció una imagen, le ofreció una visión clara de lo que era el cielo, de lo que era el trono, el trono de Dios, lo que era el trono de Dios. Y yo quiero leerte a continuación lo que Isaías describe, repito, de manera muy somera, de manera muy débil, porque es el criterio humano, debilitado, finito, el que está tratando de describir lo que está viendo. Pero aún así sirve, ¿no es cierto? Dice, por encima, yo te pido que sigas, que te imagines la lectura, que busques en tu Biblia quizá y leas también conmigo Isaías capítulo 6 desde el verso 1. Dice el verso 2, dice el verso 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y daban voces diciendo, Santo, 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 Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Qué maravillosa visión, mis amigos. Por cierto, el profeta Isaías ve serafines. Por cierto, la palabra serafines significa los que arden, los que arden. Y cuando tú sigues leyendo, el capítulo 6 de este libro hermoso de Isaías, te das cuenta qué pasa ahora con esos ángeles. Por cierto, dice que con 2 alas cubrían sus rostros, dice aquí, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y esto tiene tres significados poderosos. Cuando estamos delante de Dios, mis amigos, las dos alas en los pies, cubriendo los pies, eso significa humildad. Debemos ser humildes. ¿Qué ganamos con ser altivos? Si estamos ante la presencia del magnánime, del gran Dios, nosotros somos finitos, debemos ir en humildad. Por supuesto, las 2 alas en el rostro significan reverencia. Reverencia cuando vamos a la iglesia, reverencia cuando abrimos la Biblia, reverencia ante el Dios del cielo, reverencia ante lo santo, respetar lo santo. A veces vamos masticando chicle a la iglesia o a veces vamos con la peor ropa que tenemos. Reverencia. Vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles que son santos, serafines, se cubren el rostro, se cubren los pies, pero con las otras 2 alas vuelan. Y esto de volar con las otras 2 alas mientras se están cubriendo el rostro y los pies, significa, mis amigos, el hecho de que están en plena actividad. La iglesia no se detiene y la muestra es esta. Estamos en cuarentena radical, estamos encerrados en nuestras casas, pero aquí estamos predicando el evangelio. Aquí seguimos adelante porque la iglesia de Dios es como este serafín, no se detiene, sigue volando y volando alto, mostrando la gloria de nuestro Dios. Amigos míos, hay mucho más que decir. Hay mucho más que decir en este capítulo, pero el tiempo no nos da. Ya hemos llegado a la parte final de este tema y quiero llamarte a la reflexión a ti, a toda tu familia, a todo tu entorno, a todos los que te rodean, pero en especial a ti, de manera muy personal, de manera muy especial. Quiero decirte que el mismo que con su palabra llamó a la existencia todo lo que existe, el mismo que con sus manos formó aquel muñeco de barro y luego sopló en su nariz aliento de vida, el mismo que ha gobernado el universo desde la eternidad, es el mismo que lo sigue gobernando hoy. Es cierto que aquel año murió el rey Usías.
Es cierto que el pueblo guardó un gran luto porque su gran rey había muerto. 52 años de reinado tuvo aquel hombre, de próspero reinado. Sin embargo, el reinado de nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. El reinado de Jesucristo no tiene origen, no tiene fin, es eterno. No es que empezó en una fecha y terminará en otra. No, mi querido amigo, mi querida amiga, el reinado de Cristo es por y es desde la eternidad y para la eternidad. Y sabiendo esto, que te quede claro, así como Dios gobierna el universo, también quiere gobernar tus pensamientos, también quiere gobernar tu corazón, también quiere dirigirte por senda segura, por sendas de paz, por sendas de seguridad, sobre todo en este tiempo tan peligroso en el cual vivimos. Si tú quieres tener paz en tu alma y si tú quieres tener la seguridad de que el timón de tu embarcación lo lleva a alguien responsable y que te genera salvación, dale el control de tu vida a Cristo Jesús. Él gobierna el universo y lo ha hecho a la perfección. Él lo creó, Él lo trajo a la perfección y a la creación. Mi querido amigo, deja que tu vida sea gobernada por Dios y déjate llevar por Él. Levanta tu manito como el bebé levanta su manito tierna, inocente y se la da al papá. Y el papá o la mamá lo llevan y él simplemente sigue a su papá y a su mamá porque cree en Él con esa fe infantil. Así te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que creas en Él, a que entregues tu confianza plena a nuestro Señor Jesucristo y ten la plena seguridad que Él te llevará a la patria celestial, te salvará y te dará vida nueva. Que el Señor te bendiga, te queremos mucho, Dios te bendiga.